Mi madre estaba pisando mi título de enfermería y dijo, «Tu hermana necesita el marco para su certificado de la prepa abierta». El diploma estaba tirado en el piso de la cocina bajo las botas sucias de jardín de mi madre cuando llegué a casa de mi ceremonia de graduación, a la que ella se negó a asistir porque mi hermana Carla tenía cita para hacerse las uñas. «¿Qué estás haciendo?». La vi hundir el tacón en el papel, asegurándose de embarrar lodo sobre mi nombre y el sello oficial de la Secretaría de Salud. 4 años de clases nocturnas mientras tenía 2 trabajos y criaba a mi hija sola, y esto era lo que me esperaba al llegar a casa. Carla pasó su examen de validación de bachillerato ayer. Ella necesita un buen marco para la pared para que la gente sepa que logró algo. Mi madre se agachó y recogió mi diploma examinando las rasgaduras que sus botas habían hecho. Este marco es perfecto. Es madera real, no esa basura de plástico de la tienda de baratijas. Ella comenzó a jalar las esquinas tratando de separar el marco de mi certificado. Eso es mío. Me acabo de graduar hace 2 horas. Intenté alcanzarlo, pero ella se dio la vuelta protegiéndolo con su cuerpo como si yo intentara robarle algo. Tú ya tienes trabajo en el hospital. Carla necesita esto para sus entrevistas en el centro comercial. La primera impresión cuenta y no puede presentarse con un marco corriente. Además, la enfermería ni siquiera es tan difícil. Solo sigues las órdenes del doctor todo el día. El certificado se rasgó cuando lo arrancó del marco. La mitad se quedó pegada bajo el vidrio mientras la otra mitad cayó al suelo. Listo. Ahora Carla puede poner su certificado aquí y colgarlo en la sala donde todos puedan verlo. Ella levantó el marco vacío admirándolo. Mamá, trabajé 4 años por ese título. Me perdí días festivos y cumpleaños estudiando para los exámenes. Tuve que pedir préstamos estudiantiles por 600,000 pesos. Recogí los pedazos rotos tratando de ver si podían pegarse con cinta. Carla estudió 3 semanas para pasar su examen. Eso es determinación. Siempre has tenido celos de los logros de tu hermana. Ella necesitaba tiempo extra para encontrarse a sí misma, y ahora está lista para brillar. Deberías apoyarla en lugar de hacer que todo se trate de ti. Mi madre pasó junto a mí para buscar un trapo de cocina y limpiar el vidrio. Carla tiene 28 años. Dejó la preparatoria para irse de fiesta y apenas ahora se dignó a terminar. Estaba explorando sus opciones. No todos necesitan seguir el camino tradicional como tú. Algunas personas son especiales y necesitan espacio para crecer a su propio ritmo. Ella pulió el marco hasta que brilló. Además, puedes imprimir otro certificado en línea. Todo es digital ahora de todos modos. Carla solo recibe un certificado físico y necesita exhibirse adecuadamente. Mi hija Sophie bajó las escaleras para ver por qué eran los gritos. Tenía 6 años y me había hecho una tarjeta de felicitaciones en la escuela con brillantina y calcomanías. Abuela, ¿por qué está roto el papel de mi mami? Ella recogió un pedazo del suelo. Tu mamá está siendo egoísta otra vez. No quiere compartir con tu tía Carla, aunque la tía Carla necesita este marco para su certificado importante. Mi madre le quitó el pedazo de la mano a Sophie y lo tiró a la basura. Pero mami se acaba de graduar. Mi maestra dijo que ella debería estar orgullosa. Sophie parecía confundida. Tu maestra no entiende la dinámica familiar. Tu tía Carla ha luchado más que tu mamá, así que sus logros significan más. Obtener el certificado a los 28 muestra persistencia. Obtener un título de enfermería es solo cumplir expectativas. Mi madre le dio unas palmaditas en la cabeza a Sophie como si le estuviera enseñando una lección importante. Me llevo a Sophie y nos vamos. Cargué a mi hija y agarré las llaves de mi auto. No te la puedes llevar. Ya le dije a Carla que podía cuidarla esta noche para practicar para su entrevista en la guardería. Ella necesita demostrar que tiene experiencia con niños. Mi madre bloqueó la puerta. Carla nunca ha cuidado a Sophie. Nunca ha cuidado a ningún niño. Eso es discriminación. Solo porque alguien no tenga experiencia no significa que no pueda hacer un trabajo. Siempre tratas de frenar a tu hermana. Cruzó los brazos como si ella fuera la víctima. La corrieron del supermercado por robar comida. Tenía hambre y no le pagaban lo suficiente. Eso es explotación laboral. La guardería será diferente porque trabajará con niños, que es su vocación. El timbre sonó y mi madre corrió a abrir. Carla entró en pantalones de pijama y una camiseta manchada a las 3 de la tarde. ¿Ya tienes listo mi marco? Ni siquiera me miró. Empujé el hombro de mi madre con Sophie apretada contra mi pecho y llegué a la puerta principal antes de que pudiera agarrarme del brazo. Carla seguía parada allí preguntando por su marco mientras yo forcejeaba con la perilla. Mis manos temblaban tanto que casi se me caen las llaves 2 veces. Sophie rodeó mi cuello con sus brazos y escondió su cara en mi hombro. Podía escuchar a mi madre gritando detrás de mí sobre cómo estaba siendo dramática y egoísta, cómo estaba haciendo una escena por nada. La puerta finalmente se abrió y corrí por los escalones del pórtico hacia mi auto estacionado en la entrada. Mi madre me siguió afuera todavía gritando. Abrí la puerta trasera e intenté abrochar a Sophie en su silla, pero mis dedos no funcionaban bien. El broche se me resbalaba de las manos. Mi madre estaba junto al auto golpeando la ventana diciéndome que no podía irme así nada más. Sophie empezó a llorar preguntando qué pasaba. Finalmente logré abrochar el cinturón y cerré la puerta trasera de golpe. Mi madre se movió para bloquear la puerta del conductor, pero la abrí de todos modos obligándola a retroceder. Ella agarró el marco de la puerta tratando de evitar que la cerrara. Entré y jalé fuerte hasta que la soltó. El motor arrancó al segundo intento.
Me eché de reversa lo suficientemente rápido como para que tuviera que saltar lejos del auto. En el espejo retrovisor pude verla parada en la entrada con Carla a su lado, ambas viéndome alejarme. Conduje hasta el hospital donde me acababan de contratar y entré al estacionamiento porque no sabía a dónde más ir. Mis manos seguían temblando cuando apagué el motor. El estacionamiento estaba medio vacío bajo el sol de la tarde, y me quedé allí mirando la entrada de empleados donde se suponía que empezaría a trabajar en 3 días. El llanto de Sophie se había calmado a sollozos en el asiento trasero. Preguntó por qué la abuela era tan mala con mi papel especial. Me di la vuelta para mirarla, y vi que su cara estaba roja y mojada por las lágrimas. ¿Cómo se suponía que le explicara esto a una niña de 6 años? Le dije que a veces los adultos tienen desacuerdos, y la abuela estaba teniendo un mal día. Sophie preguntó si la abuela estaba enojada con nosotras. Dije que la abuela no estaba pensando con claridad en este momento, y necesitábamos darle un poco de espacio. Esa respuesta no la satisfizo porque preguntó si hicimos algo malo. Sentí un nudo en la garganta y tuve que tomar aire antes de poder hablar de nuevo. Le dije que no hicimos nada malo y que mamá estaba muy orgullosa de su tarjeta de felicitación. Preguntó dónde íbamos a dormir esta noche. No tenía respuesta para eso. Le dije que lo resolveríamos y que todo estaría bien, aunque no tenía idea de si eso era cierto. Una mujer golpeó mi ventana y salté tan fuerte que me pegué en la rodilla con el volante. Era Fabiola, de la orientación del hospital la semana pasada. Llevaba uniforme médico y sostenía una taza de café luciendo preocupada. Bajé la ventana y preguntó si estaba bien. Intenté decir que sí, pero no salió nada excepto un sonido extraño ahogado. Ella abrió la puerta del auto y se agachó a mi lado preguntando qué pasó. Empecé a llorar y no podía parar. Todo salió a borbotones sobre el diploma y mi madre pisándolo y rompiéndolo para el marco de Carla y cómo no tenía a dónde ir. Fabiola escuchó sin interrumpir y me dio servilletas de su bolsillo. Sophie estaba tranquila en el asiento trasero jugando un juego en mi teléfono que no recordaba haberle dado. Fabiola preguntó si tenía familia o amigos con quienes pudiera quedarme esta noche. Negué con la cabeza porque las únicas personas que conocía en la ciudad eran del hospital y apenas las conocía. Dijo que podía quedarme en su casa esta noche y resolveríamos el resto mañana. Empecé a decir que no podía molestar así, pero me interrumpió diciendo que tenía una habitación libre y no era problema. Me dio su dirección y me dijo que la viera allí en 1 hora después de que terminara su turno. Le agradecí unas 5 veces y ella sonrió y dijo que para eso están las compañeras de trabajo. Llegamos al edificio de apartamentos de Fabiola a las 6 y nos dejó entrar al 3er piso. Su apartamento era pequeño pero limpio, con fotos de su hija en todas las paredes. Acomodó a Sofía en el sofá con galletas y jugo de manzana y puso caricaturas. Sophie parecía contenta con ese arreglo. Fabiola me hizo sentar en su mesa de cocina y me sirvió un vaso de agua. Traté de explicar que solo necesitaba una noche para resolver las cosas. Preguntó dónde estaban todas mis cosas y me di cuenta de que todo lo que poseía todavía estaba en casa de mi madre. Mi ropa, la ropa de Sophie, documentos importantes, todo. Fabiola preguntó sobre mi turno de enfermería, que empezaba pronto, y le dije que en 3 días. Preguntó si tenía dinero ahorrado para un apartamento. Tenía 16,000 pesos en mi cuenta de cheques, lo cual no era suficiente para el primer mes, depósito y mes de renta en ningún lugar de esta ciudad. Fabiola sacó su teléfono y comenzó a enviar mensajes de texto a alguien. Dijo que su mamá conocía a un señor que rentaba y que a veces ayudaba a los empleados del hospital. Sentí que me estaba ahogando y alguien acababa de lanzarme una cuerda que no estaba segura si aguantaría mi peso. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo alrededor de las 7. Lo saqué y vi 12 mensajes de texto de mi madre. El primero decía que estaba exagerando y necesitaba volver a casa ahora mismo. El segundo decía que Carla estaba llorando porque arruiné su día especial haciendo que todo se tratara de mí. El tercero decía que yo era egoísta e inmadura. El cuarto decía que necesitaba disculparme con ambas por causar una escena. Los mensajes seguían llegando mientras los leía. Mi madre dijo que me crió mejor que esto. Dijo que estaba dando un mal ejemplo para Sophie. Dijo que la familia no abandona a la familia por pequeños desacuerdos. Dijo que Carla trabajó duro para su certificado y merecía ser celebrada. Dijo que yo siempre tenía que hacer que todo se tratara de mí y mis logros. Dijo que si no volvía a casa esta noche, tendría que asumir que estaba alejando a Sophie de su abuela a propósito. El último mensaje decía que llamaría a la policía para verificar nuestro bienestar si no respondía en la siguiente hora. Le mostré los mensajes a Fabiola y dijo que los ignorara. Dijo que mi madre estaba tratando de manipularme con culpa para que regresara. Puse mi teléfono en silencio y lo dejé boca abajo sobre la mesa. El timbre sonó alrededor de las 8 y Fabiola contestó. Una mujer mayor que se parecía a Fabiola pero con cabello gris entró cargando una cazuela de comida. Fabiola la presentó como su madre, doña Silvia. Doña Silvia puso la cazuela en la barra y vino a estrechar mi mano. Dijo que Fabiola le contó sobre mi situación y quería ayudar. Dijo que conocía a un casero llamado Don Beto que tenía varias propiedades cerca del hospital. Dijo que Don Beto a veces perdonaba los depósitos de seguridad para los empleados del hospital porque su esposa era enfermera y él sabía lo duro que trabajaban. Doña Silvia dijo que lo llamaría mañana y programaría algunas visitas a apartamentos. Dijo que no debía volver a casa de mi madre si no me sentía segura allí. Traté de explicar que mi madre no era peligrosa, solo difícil. Doña Silvia me miró con esa expresión triste de saber y dijo que el abuso emocional seguía siendo abuso. Esa palabra me golpeó como un camión. Nunca lo había pensado de esa manera antes.
Doña Silvia dijo que me ayudaría a levantarme y que no tenía que hacer esto sola. Se quedó a cenar y comimos el guisado mientras Sophie coloreaba en la mesa. Fue la primera vez en horas que sentí que podía respirar correctamente. Esa noche me acosté despierta en el sofá de Fabiola mirando el techo. Sophie estaba dormida en la habitación de huéspedes, y el apartamento estaba tranquilo excepto por el zumbido del refrigerador. Seguí pensando en lo que dijo doña Silvia sobre el abuso emocional. Pensé en todas las veces que mi madre eligió a Carla sobre mí. Cuando estuve en el cuadro de honor en la preparatoria y mi madre se perdió la ceremonia porque Carla necesitaba que la llevaran a casa de su novio. Cuando fui aceptada en la escuela de enfermería y mi madre dijo que era un desperdicio de dinero. Cuando nació Sophie, mi madre pasó toda la visita al hospital hablando de cómo Carla sería una mejor madre algún día. El incidente del diploma no fue aislado. Fue solo el ejemplo más obvio de un patrón que había estado ocurriendo toda mi vida. Mi madre siempre me había hecho sentir que mis logros no importaban tanto como las necesidades de Carla. Había pasado años tratando de ganar su aprobación y nunca iba a suceder. Esa comprensión dolió más que verla destruir mi diploma. Lloré silenciosamente en la almohada del sofá para no despertar a nadie. A la mañana siguiente llamé al Departamento de Recursos Humanos del hospital desde la cocina de Fabiola. Una mujer llamada Mariana contestó. Y le expliqué que era una nueva empleada comenzando en 2 días y tenía una emergencia de vivienda. Mariana preguntó qué tipo de emergencia y le di la versión corta sobre dejar la casa de mi madre inesperadamente. Mariana dijo que el hospital tenía un fondo de dificultades para empleados que proporcionaba préstamos a corto plazo para situaciones como esta. Dijo que estaba diseñado específicamente para ayudar a los nuevos empleados que se estaban estableciendo. El fondo podía prestar hasta 60,000 pesos con una tasa de interés baja que se pagaría a través de deducciones de nómina durante 12 meses. Mariana dijo que me enviaría la solicitud por correo electrónico de inmediato y podría enviarla hoy. Dijo que las solicitudes generalmente se aprobaban dentro de las 48 horas si toda la documentación estaba en orden. Le agradecí y colgué sintiendo que tal vez esto realmente podría funcionar. Fabiola entró a la cocina y preguntó cómo me fue. Le conté sobre el fondo de ayuda y dijo que eran grandes noticias. Hizo huevos y pan tostado para el desayuno y apenas nos estábamos sentando a comer cuando alguien comenzó a golpear la puerta del apartamento. Los golpes eran lo suficientemente fuertes como para que Sophie saliera corriendo de la habitación luciendo asustada. Fabiola le dijo que se quedara en la cocina y fue a mirar por la mirilla. Se volvió hacia mí y articuló la palabra madre. Se me cayó el estómago a los pies. No tenía idea de cómo mi madre encontró la dirección de Fabiola. Los golpes se hicieron más fuertes y mi madre comenzó a gritar a través de la puerta. Dijo que necesitaba salir ahora mismo y dejar de avergonzar a la familia. Dijo que los vecinos iban a pensar que ella era una mala madre. Dijo que estaba siendo ridícula y necesitábamos hablar de esto como adultos. Fabiola sacó su teléfono y pensé que iba a llamar a la policía. En cambio, abrió la puerta lo suficiente para pararse en el umbral bloqueando la vista de mi madre hacia el apartamento. Podía escuchar la voz de mi madre subiendo de volumen exigiendo saber si yo estaba allí. Sophie agarró mi mano debajo de la mesa de la cocina y apretó fuerte. Fabiola le dijo a mi madre que yo no estaba disponible y que necesitaba abandonar la propiedad. La voz de mi madre se hizo aún más fuerte diciendo que tenía derecho a ver a su hija. Fabiola dijo con calma que esta era propiedad privada y mi madre estaba invadiendo. Mi madre intentó empujarla, pero Fabiola se mantuvo firme con una mano en el marco de la puerta. Le dijo a mi madre que si no se iba inmediatamente, llamaría a la policía y la harían retirar por allanamiento y acoso. Mi madre comenzó a gritar sobre cómo Fabiola no tenía derecho a mantener a una madre alejada de su hija. Fabiola dijo que yo era una adulta que había dejado claro que no quería contacto en este momento y mi madre necesitaba respetar eso. Dijo que si mi madre continuaba con este comportamiento, llamaría a la policía y presentaría un informe. Mi madre llamó a Fabiola con algunos nombres que no repetiré frente a Sophie. Fabiola sacó su teléfono y comenzó a marcar. Mi madre finalmente dejó de gritar y escuché sus pasos bajando por el pasillo. Fabiola esperó un minuto completo antes de cerrar y poner el seguro a la puerta. Regresó a la cocina y preguntó si estaba bien. Asentí, pero estaba temblando de nuevo. Sophie preguntó si la abuela iba a volver. Fabiola dijo que no y que estábamos seguras aquí. Me senté en el sofá de Fabiola después de que cerró la puerta y se me oprimió el pecho. Mi madre sabía dónde vivía Fabiola ahora. Podía volver en cualquier momento. Podía aparecer en el hospital. Podía ir a la escuela de Sophie. Mis manos comenzaron a temblar y no podía recuperar el aliento. Fabiola se sentó a mi lado y me dijo que respirara lentamente. Ella contaba en voz alta mientras yo trataba de igualar su respiración. Sophie vino y tomó mi mano preguntando si estaba bien. Asentí, pero el pánico seguía creciendo. Fabiola me trajo un vaso de agua y me hizo beberlo en pequeños sorbos. Dijo que necesitábamos hablar con mi supervisor en el hospital antes de mi primer turno. Dijo que la seguridad del hospital necesitaba saber que no debían dejar entrar a mi madre a mi área de trabajo. Ni siquiera había pensado en eso. Mi madre podría simplemente entrar al hospital y encontrarme. Podría causar una escena frente a pacientes y compañeros de trabajo. Fabiola sacó su teléfono y llamó a alguien. Habló en voz baja por un minuto, luego colgó y dijo que su madre, doña Silvia, vendría para ayudarme a ver apartamentos hoy. Traté de decirle que era demasiado pronto, pero Fabiola dijo que cuanto antes tuviera mi propio lugar, más seguras estaríamos Sophie y yo. Doña Silvia apareció 1 hora después con una carpeta llena de listados de apartamentos. Era mayor que mi madre, pero se movía más rápido y sonreía más.
Me abrazó como si realmente le importara y le dijo a Sophie que era una niña valiente. Dejamos a Sophie con Fabiola y condujimos al primer apartamento. Estaba en un barrio que no reconocía. El edificio tenía ventanas rotas en el segundo piso y basura en el estacionamiento. El dueño nos recibió afuera y nos mostró uno de una recámara en el tercer piso. La alfombra estaba manchada y los gabinetes de la cocina colgaban chuecos. La renta era de 18,000 pesos al mes más un depósito de 20,000. Le agradecí y nos fuimos. El segundo apartamento era más pequeño pero más limpio. El dueño dijo que costaba 15,000 al mes pero quería el primer mes, el último mes y un depósito. Eso eran 45,000 pesos. No tenía esa cantidad de dinero. El tercer apartamento estaba en un sótano con una ventana pequeña. Olía a humedad y el dueño se me quedaba viendo de una manera que me puso la piel de gallina. Doña Silvia me agarró del brazo y salimos. Me llevó al otro lado de la ciudad a un edificio diferente. Dijo que conocía al dueño aquí, don Beto, y que era justo. El edificio era viejo pero bien mantenido. Subimos al segundo piso y don Beto nos mostró uno pequeño de una recámara. La cocina era diminuta pero funcional. El baño estaba limpio. En la recámara cabía una cama matrimonial y tal vez una cajonera. Había un armario pequeño. La sala tenía espacio para un sofá y la caja de juguetes de Sophie. Don Beto dijo 16,000 al mes. Dijo que doña Silvia había respondido por mí. Así que me perdonaría el depósito y solo necesitaría el primer y último mes de renta. 32,000 pesos. Todavía no tenía eso, pero era mejor que cualquier otra cosa que había visto. Regresé al apartamento de Fabiola y llené la solicitud de préstamo por dificultades en su laptop. El formulario preguntaba sobre mi situación de emergencia y escribí sobre dejar la casa de mi madre inesperadamente. Preguntaba cuánto necesitaba y puse 60,000 pesos para cubrir el apartamento y tener algo de sobra para muebles básicos. Preguntaba sobre mi empleo e ingresé mi nuevo puesto de enfermería y fecha de inicio. Adjunté mi carta de oferta del hospital y mi licencia de enfermería. El formulario decía que las solicitudes se revisaban dentro de las 48 horas. Lo envié y sentí náuseas. Me acababa de graduar y ya estaba pidiendo dinero. Había trabajado tan duro para ser independiente y aquí estaba pidiendo ayuda. Pero Sophie necesitaba estabilidad. Necesitaba un lugar seguro lejos del caos de mi madre. Me recordé a mí misma que esto no se trataba de orgullo. Se trataba de proteger a mi hija de crecer de la manera en que yo lo hice. 2 días después mi teléfono sonó mientras ayudaba a Sophie con un libro para colorear. Era la escuela de Sophie. La secretaria dijo que alguien había llamado afirmando ser yo y diciendo que mi madre tenía permiso para recoger a Sophie. La secretaria quería verificar porque no tenían autorización por escrito en el archivo. Se me cayó el alma a los pies. Le dije que absolutamente no. Le dije que solo yo estaba autorizada para recoger a mi hija. La secretaria dijo que le pareció sospechoso, así que quería comprobar. Le agradecí y colgué. Llamé a la escuela de nuevo y pedí hablar con la directora. Le expliqué que mi madre podría intentar recoger a Sophie sin permiso y bajo ninguna circunstancia deberían entregar a mi hija a nadie más que a mí. La directora dijo que necesitaba ir con mi identificación y llenar papeles indicando explícitamente quién estaba autorizado. Agarré a Sophie y conduje a la escuela inmediatamente. La directora me hizo firmar formularios listándome a mí misma como la única persona autorizada para recogerla. Sacó copias de mi licencia de conducir. Dijo que informaría a todo el personal que solo yo podía recoger a Sophie. Preguntó si había preocupaciones de seguridad y le dije que mi madre se había vuelto inestable. La directora asintió y dijo que estarían vigilantes. Mi primer turno de enfermería comenzó a las 7 de la mañana. Dejé a Sophie en el programa de antes de la escuela y conduje al hospital. Me cambié a mi uniforme en el vestidor y me reporté a la estación de enfermería en el piso médico quirúrgico. Mi supervisor, el doctor Gilberto, se presentó y me mostró el lugar. Probablemente tenía 50 años, con cabello gris y ojos cansados, pero una sonrisa amable. Me asignó para seguir a otra enfermera durante las primeras horas. Traté de concentrarme en aprender el sistema de expedientes y los procedimientos de medicación, pero seguía pensando en mi madre. ¿Y si aparecía aquí? ¿Y si causaba una escena? Me equivoqué al ingresar los signos vitales de un paciente en la computadora y tuve que rehacerlo. Gilberto se dio cuenta y me llevó aparte. Preguntó si todo estaba bien. Dudé y luego le di la versión corta sobre mi situación familiar. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé dijo que entendía y preguntó si necesitaba algún ajuste de horario. Dijo que podía ponerme en turnos consistentes para que Sophie tuviera rutina. Dijo que informaría a seguridad sobre mi madre y se aseguraría de que no pudiera acceder al piso. Le agradecí y sentí que parte de la tensión disminuía. Esa tarde mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto. Eran de Carla. Decía que yo estaba arruinando su vida. Decía que la guardería no la contrataría ahora porque yo no le permitía usar a Sophie como referencia de experiencia en cuidado infantil. Decía que yo era egoísta y siempre había tenido celos de ella. Decía que yo no soportaba verla tener éxito. Los mensajes seguían llegando. Decía que yo pensaba que era mejor que ella porque tenía un título de enfermería. Decía que siempre la había mirado con desprecio. Decía que nuestra madre tenía razón sobre mí. Bloqueé su número y guardé mi teléfono. Tenía que concentrarme en el trabajo. Tenía pacientes dependiendo de mí. Pero los mensajes me molestaron más de lo que quería admitir.
Parte de mí todavía esperaba que Carla eventualmente viera lo tóxica que era nuestra familia. Parte de mí todavía quería una hermana que se preocupara por mí. Al día siguiente, Fabiola se ofreció a ir conmigo a sacar mis pertenencias de la casa de mi madre. Mi madre supuestamente estaba en el trabajo según su horario. Condujimos hasta allá con la camioneta de Fabiola. Cuando nos estacionamos vi bolsas de basura apiladas en el pórtico delantero. Mi estómago se hundió. Nos bajamos y caminé hacia el pórtico. Las bolsas estaban llenas a reventar. Abrí una y vi mi ropa. Abrí otra y vi los juguetes de Sophie. Mi madre había empacado todo como si fuéramos basura que estaba tirando. Fabiola comenzó a cargar bolsas en su camioneta. Caminé hacia la puerta principal e intenté usar mi llave. No funcionó. Mi madre había cambiado las cerraduras. Toqué, pero nadie respondió. Miré por la ventana y vi a mi madre sentada en el sofá viendo la televisión. Me vio y se dio la vuelta. Toqué más fuerte y ella no se movió. Fabiola se acercó detrás de mí y puso su mano en mi hombro. Dijo que deberíamos tomar las bolsas e irnos. Asentí y la ayudé a cargar el resto en la camioneta. Condujimos de regreso al apartamento de Fabiola y comenzamos a revisar las bolsas. Mis libros de texto de enfermería no estaban, mi laptop no estaba. Faltaban varios de los juguetes favoritos de Sophie. Encontré una nota en una de las bolsas. Era la letra de mi madre. Decía que no merecía cosas bonitas si iba a abandonar a mi familia. Decía que ella me había dado todo y yo se lo arrojé a la cara. Decía que Carla necesitaba la laptop más que yo para su búsqueda de trabajo. Arrugué la nota y la tiré. Fabiola preguntó qué decía y le conté. Dijo que debíamos presentar un reporte policial. Dije que no saldría nada de eso, pero ella insistió. Dijo que necesitaba documentación de todo lo que mi madre estaba haciendo. Fuimos a la estación de policía y presenté un reporte por propiedad destruida. El oficial que tomó el reporte parecía aburrido al principio, pero se volvió más atento a medida que explicaba. Listé los libros de texto, la laptop y los juguetes de Sophie. Estimé el valor total en más de 30,000 pesos. El oficial preguntó si tenía prueba de propiedad y le mostré fotos en mi teléfono de mí usando la laptop y de Sophie jugando con los juguetes. Escribió todo. Dijo que siendo realistas no podían hacer mucho sobre disputas de propiedad entre miembros de la familia, pero dijo que debía guardar toda la documentación en caso de que necesitara una orden de restricción más tarde. Me dio un número de caso y una copia del reporte. Fabiola y yo nos fuimos y me sentí un poco mejor teniéndolo registrado. Esa noche estaba cocinando la cena en el apartamento de Fabiola cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Lo levanté y vi que me habían agregado a un chat grupal. El chat tenía a mi madre, a Carla y a unos 15 miembros más de la familia. Tías, tíos, primos que apenas conocía. Mi madre había enviado un mensaje largo diciendo que la había abandonado después de todo lo que sacrificó para criarme. Dijo que me pagó la escuela y me apoyó, y así era como le pagaba. Dijo que estaba manteniendo a Sophie lejos de su abuela por rencor. Dijo que no sabía qué hizo para merecer una hija tan cruel. Los mensajes comenzaron a llegar de los parientes. Una tía preguntó por qué estaba siendo tan mala con mi madre. Un tío dijo que la familia debe permanecer unida. Un primo dijo que debería estar agradecida por todo lo que mi madre hizo. Leí todo sintiéndome enferma. Ninguna de estas personas sabía lo que realmente pasó. Ninguno de ellos sabía sobre el diploma o el acoso o nada de eso. Mi madre les había contado su versión donde ella era la víctima. Comencé a escribir una respuesta y luego me detuve. Nada de lo que dijera cambiaría sus opiniones. Le creerían a mi madre porque eso es lo que siempre hacían. Salí del chat grupal y bloqueé a todos los que me habían enviado mensajes. A la mañana siguiente, doña Silvia apareció con su camioneta y 2 de sus amigos para ayudar a mover mis cosas al nuevo apartamento. Cargamos todo de las bolsas más los muebles de segunda mano que ella había recogido durante la semana. Una cajonera de madera rayada. Una pequeña mesa de cocina con sillas que no combinaban. Un futón que olía a sótano pero estaba lo suficientemente limpio. El apartamento estaba en el 3er piso de un edificio viejo al otro lado de la ciudad, cerca de la carretera donde la renta era más barata. Una recámara que le di a Sophie y una sala donde yo dormiría en el futón. La cocina era diminuta con linóleo amarillento y gabinetes que no cerraban del todo. El baño tenía manchas ásperas en la tina. Pero era mío. Nadie podía entrar y destruir mis cosas o decirme que no merecía lo que había trabajado. Sophie corrió de habitación en habitación emocionada por tener su propio espacio. Escogió la esquina junto a la ventana para su cama y comenzó a arreglar sus juguetes restantes en el piso. Colgué su ropa en el armario e hice su cama con las sábanas que doña Silvia había traído de la tienda de segunda mano. Sophie encontró la tarjeta con brillantina que había hecho para mi graduación en una de las bolsas y la pegó en su pared. Dijo que era para recordarle que su mamá era muy inteligente. Tuve que salir de la habitación por un minuto porque no podía dejar que me viera llorar. Mi primer cheque de pago como enfermera llegó 2 semanas después, y la mayor parte se fue para pagar el préstamo de ayuda. Después de la renta y los servicios me quedaron 6,000 pesos para todo lo demás, comida, gasolina, útiles escolares de Sophie. Me paré en el supermercado sumando precios en mi cabeza tratando de averiguar cómo hacer que rindiera. El arroz y los frijoles eran baratos. La pasta era barata. Podía comprar piernas de pollo en lugar de pechugas. Todo de marca libre. Sophie necesitaba zapatos nuevos porque sus dedos estaban empujando a través de la punta de sus tenis, pero un par decente costaba 800 pesos. Los puse en el carrito, luego los saqué 3 veces antes de finalmente dejarlos en el estante.
Haríamos que sus zapatos actuales duraran otro mes de alguna manera. Compré curitas y cinta adhesiva pensando que podría parchar los agujeros y acolchar el interior para que no le lastimaran los pies. En la caja vi el total subir y me sentí enferma. 4,200 pesos por 2 semanas de despensa y ya había comprometido la calidad en todo. La cajera preguntó si quería redondear para donar al hospital infantil y tuve que decir que no, aunque trabajaba allí. Caminando hacia el auto con mis bolsas, vi a una mamá cargando artículos de marca y fruta fresca en una camioneta nueva, y me pregunté qué se sentía no calcular cada compra. Sophie me despertó 3 noches seguidas llorando por pesadillas. Soñó que mi madre nos perseguía y no podíamos correr lo suficientemente rápido. Soñó que mi madre se la llevaba y yo no podía encontrarla. Soñó que mi madre estaba enojada y era culpa de Sophie por ser mala. La abracé en el futón y traté de explicarle que a veces los adultos tienen problemas que no tienen nada que ver con los niños. Que el enojo de mi madre era sobre mi madre, no sobre Sophie. Pero, ¿cómo le dices a una niña de 6 años que su abuela es tóxica sin hacerla sentir que perdió algo? ¿Cómo explicas que irse fue protección, no castigo? Traté de mantener mi voz tranquila y no decir nada malo sobre mi madre, aunque quería. Sophie preguntó si hicimos algo malo al mudarnos. Le dije que hicimos algo bueno al encontrar un lugar seguro. Preguntó si mi madre todavía la amaba. Dije que sí porque eso se sentía como la respuesta que una niña necesitaba escuchar, incluso si no estaba segura de que fuera verdad. Se volvió a dormir sosteniendo mi mano y yo me quedé despierta mirando el techo preguntándome si había dañado a mi hija al exponerla a esa casa por 6 años. Fabiola tocó a mi puerta el sábado por la mañana sosteniendo una caja de cartón grande. Dijo que su hija había dejado mucha ropa y Sophie podía tenerla si le quedaba. Traté de rechazarla porque no quería ser un caso de caridad, pero Fabiola pasó junto a mí al apartamento y llamó a Sophie. Vaciaron la caja en el piso y Sophie se probó todo como si fuera Navidad. Pantalones de mezclilla que realmente le quedaban. Camisetas sin manchas. Un abrigo de invierno que no era demasiado pequeño. Fabiola rechazó mis intentos de pagarle y dijo que eso es lo que hacen las amigas. Esa palabra me golpeó extraño. Nunca había tenido amigas realmente antes. En la preparatoria mi madre encontraba algo malo con cualquiera que trajera. Eran demasiado ruidosas o demasiado calladas o demasiado interesadas en los niños o no lo suficientemente interesadas. Hacía comentarios hasta que dejé de invitar gente. En la escuela de enfermería estaba demasiado ocupada trabajando y estudiando para socializar. Me había convencido de que no necesitaba amigos porque tenía familia. Pero la familia había sido el problema todo el tiempo. Fabiola se quedó a tomar café y nos sentamos en mi mesa tambaleante mientras Sophie jugaba con sus juguetes en la recámara. Fabiola me contó sobre su propia madre que había sido controladora hasta que Fabiola se mudó a los 19 y no le habló por 2 años. Dijo que a veces la distancia es lo único que funciona. A veces no puedes arreglar a las personas que no quieren ser arregladas. Las publicaciones de redes sociales de mi madre comenzaron a aparecer en mi feed aunque no la había buscado. Amigos de amigos compartiendo sus cosas. Párrafos largos sobre hijos desagradecidos que abandonaron a sus padres después de todo lo que se sacrificó por ellos. Sobre hijas que olvidan de dónde vienen. Sobre nietos siendo mantenidos lejos sin razón. Nunca usó mi nombre pero publicó fotos viejas de mí y Sophie de cuando Sophie era bebé. La gente comentaba con simpatía y apoyo diciéndole a mi madre que merecía algo mejor. Diciéndole que se mantuviera fuerte. Diciéndole que los hijos en estos días no tienen respeto. Leí cada comentario sintiéndome enferma. Ninguna de estas personas sabía lo que realmente pasó. Ninguno de ellos sabía sobre el diploma o el acoso o nada de eso. Mi madre había creado una historia donde ella era la víctima y yo era la villana. Y todos le creían porque eso es lo que siempre había hecho. Cerré la aplicación y la borré de mi teléfono. No necesitaba ver eso. Mi teléfono sonó mientras le daba medicamentos a un paciente y dejé que se fuera al buzón de voz. Sonó de nuevo durante mi descanso para almorzar. Otra vez cuando estaba documentando en un expediente. Finalmente revisé y vi 17 llamadas perdidas del número de mi madre. 17 mensajes de voz. Escuché el primero. Estaba llorando diciendo que no entendía qué hizo mal. Diciendo que me amaba y extrañaba a Sophie. Diciendo que deberíamos hablar de esto como adultos. El segundo mensaje de voz era enojado. Diciendo que estaba siendo dramática y egoísta. Diciendo que estaba envenenando a Sophie contra su propia abuela. El tercero volvía al llanto. Diciendo que había renunciado a todo para criarme y así era como le pagaba. Iban y venían así. Chantajes y amenazas. Mencionó los derechos de los abuelos en el mensaje número 12. Dijo que había estado hablando con un abogado. Dijo que tenía derechos para ver a Sophie me gustara o no. Me senté en la sala de descanso temblando. Llamé a Fabiola y me dijo que bloqueara el número inmediatamente. Que mi madre estaba tratando de manipularme. Y no tenía que escuchar eso. Bloqueé el número de mi madre y el silencio después se sintió extraño. Aliviador pero también aterrador como esperar el próximo ataque. Una mujer mayor se acercó a mí en la estación de enfermería durante mi turno el martes. Preguntando si podíamos hablar. Se presentó como la hermana de mi madre. Aunque solo la había visto tal vez 2 veces en mi vida en reuniones familiares. Dijo que estaba preocupada por mi madre, que estaba muy molesta por nuestra situación. Dijo que la familia es para siempre y necesitaba perdonar y olvidar. Porque eso es lo que hacen las buenas hijas. Dijo que mi madre cometió errores pero estaba haciendo su mejor esfuerzo.
Dijo que Sophie necesitaba a su abuela en su vida. Sentí que la gente nos miraba. Pacientes en habitaciones cercanas, otras enfermeras fingiendo no escuchar. Mi cara se puso caliente y le dije a mi tía muy bajito que no iba a discutir esto en mi lugar de trabajo. Dijo que había conducido 1 hora para hablar conmigo y le debía 5 minutos. Dijo que mi madre se estaba desmoronando y yo estaba siendo cruel. Repetí que necesitaba irse. Levantó la voz diciendo que estaba siendo irrespetuosa e irrazonable. Gilberto salió a la vuelta de la esquina y preguntó si había un problema. Mi tía dijo que solo estaba tratando de hablar con su sobrina. Gilberto me miró y asentí. Llamó a seguridad y les pidió que escoltaran a mi tía fuera del edificio. Ella discutió todo el camino diciendo que esto era ridículo y me arrepentiría. Después de que se fue, Gilberto me llevó aparte y preguntó si estaba bien. Dije que sí, aunque no lo estaba. Dijo que si alguien más aparecía molestándome en el trabajo le avisara inmediatamente. Que el hospital tenía políticas sobre acoso y él se aseguraría de que se cumplieran. La maestra de Sophie me envió un correo solicitando una reunión para discutir algunas preocupaciones sobre el comportamiento de Sophie en clase. Se me cayó el estómago al leerlo. Programé la reunión para el día siguiente durante mi hora de comida y pasé toda la noche preocupada por lo que estaba mal. La maestra era joven y amable y comenzó diciendo que Sophie no estaba en problemas. Dijo que Sophie había estado retraída últimamente, no participando en actividades que usualmente amaba. Sentándose sola en el recreo sin hablar con los otros niños. La maestra preguntó si algo había cambiado en casa. Le expliqué sobre dejar la casa de mi madre, sobre la situación familiar. Sobre mi madre tratando de recoger a Sophie de la escuela esa vez. La maestra tomó notas y dijo que se aseguraría de que la oficina tuviera información actualizada sobre quién estaba autorizado para recoger a Sophie. Preguntó si Sophie estaba viendo a un consejero, y dije que todavía no, pero lo estaba buscando. Dijo que la escuela tenía recursos y necesitaba ayuda para encontrar a alguien. Dijo que vigilaría a Sophie y me avisaría si las cosas no mejoraban. Le agradecí y me fui sintiendo que estaba fallando en todo. Fallando en proteger a Sophie de las consecuencias. Fallando en ayudarla a procesar lo que estaba pasando. Fallando en darle una infancia estable y normal. Mariana pasó por mi estación de trabajo durante mi descanso al día siguiente. Dijo que el hospital tenía un programa de asistencia al empleado que incluía sesiones de terapia gratuitas. 6 sesiones cubiertas completamente y después de eso podía continuar a una tarifa reducida si quería. Le dije que lo pensaría, pero realmente no estaba segura de que la terapia fuera para mí. La terapia parecía algo para personas con problemas serios y yo solo estaba lidiando con cosas familiares. Mariana anotó el número de teléfono de todos modos y lo dejó en mi escritorio. Miré ese papel durante 3 días antes de finalmente llamar y hacer una cita. La recepcionista me programó para el jueves por la tarde e inmediatamente me arrepentí, pero no llamé para cancelar. El consultorio de terapia estaba en un edificio cerca del hospital con paredes beige y sillas incómodas en la sala de espera. Llené papeles preguntando sobre mi infancia y factores estresantes actuales y relaciones familiares. Mi mano temblaba al escribir sobre mi madre. Una mujer salió y se presentó como Adriana. Tenía cabello gris y ojos amables, y me llevó a una pequeña oficina con un sofá y pañuelos en cada superficie. Me senté y me preguntó qué me traía hoy. Empecé a hablar sobre el diploma y no pude parar. Todo salió a borbotones. El marco y las botas y mi madre bloqueando la puerta y Carla apareciendo en pijama esperando cuidar a mi hija. Lloré tanto que no podía respirar correctamente. Adriana me dio pañuelos y esperó hasta que pude hablar de nuevo. Hizo preguntas sobre mi infancia y cómo mi madre solía tratarme en comparación con Carla. Le conté sobre siempre quedar en segundo lugar. Sobre mi madre perdiéndose mi graduación de preparatoria porque Carla tenía cita con el dentista. Sobre pagar mi propia carrera de enfermería mientras mi madre le daba dinero a Carla para conciertos y ropa. Adriana escribía notas y asentía. Dijo que lo que estaba describiendo sonaba a patrones de crianza narcisista. Que mi madre veía a Carla como una extensión de sí misma y a mí como una fuente de apoyo. Que mis sentimientos de culpa y obligación eran respuestas normales al abuso emocional. La palabra abuso me hizo estremecer. Dije que mi madre nunca me pegó. Adriana explicó que el abuso emocional era abuso real incluso sin violencia física. Que destruir mi diploma fue un acto de agresión destinado a disminuir mis logros. Que usar a Sophie como palanca era manipulación. Salí de esa sesión sintiéndome en carne viva y expuesta, pero también extrañamente más ligera, como si alguien finalmente me creyera. Llegué a casa de mi turno de la tarde 3 días después y encontré a Carla sentada en los escalones afuera de mi edificio de apartamentos. Saltó cuando me vio estacionar. Cerré las puertas de mi auto y ella corrió golpeando la ventana. Estaba llorando y su maquillaje le corría por la cara en rayas oscuras. Abrí la ventana 1 pulgada y comenzó a hablar rápido. Dijo que mamá la echó. Dijo que no tenía a dónde ir. Dijo que tenía que dejarla quedarse conmigo porque somos hermanas y eso es lo que hace la familia. Pregunté por qué mamá la echó. Carla dijo que mamá estaba siendo irrazonable sobre que consiguiera un trabajo. Dijo que había estado solicitando en lugares pero nadie la contrataba. Dijo que mamá le dio un ultimátum y luego cambió las cerraduras cuando Carla salió. Le dije a través de la ventana que no podía ayudarla. La cara de Carla cambió de triste a enojada en un segundo. Empezó a gritar sobre cómo yo era una hermana terrible, cómo siempre había pensado que era mejor que ella, cómo yo era egoísta y fría y no me importaba la familia. Me bajé de mi auto y caminé hacia la entrada del edificio.
Carla me siguió gritando. Entré y ella agarró la puerta antes de que cerrara. Le dije que necesitaba irse. Dijo que no se iría hasta que aceptara ayudarla. Dije que llamaría a la policía si no se iba. Se rió y dijo que no lo haría porque entonces todos sabrían qué persona tan horrible era yo. Saqué mi teléfono y comencé a marcar. Finalmente retrocedió todavía gritando sobre qué decepción era yo. Entré y cerré la puerta con llave detrás de mí. Mis manos temblaban tanto que se me cayeron las llaves 2 veces tratando de abrir mi apartamento. Todavía estaba parada en mi puerta cuando mi vecino de enfrente salió. Era mayor, tal vez de 70 años, con cabello blanco y lentes. Preguntó si estaba bien. Dije que sí automáticamente, aunque no lo estaba. Se presentó como don Carlos y dijo que había escuchado los gritos afuera. Preguntó si esa mujer me estaba molestando. No sabía qué decir, así que solo asentí. Don Carlos dijo que era un maestro jubilado y vivía solo. Dijo que estaba en casa la mayoría de los días y estaría atento por si alguien me molestaba. Dijo que tocara a su puerta si alguna vez me sentía insegura. Le agradecí y volvió a entrar. Tener a alguien cuidándome hizo que el apartamento se sintiera menos aislado. Revisé las cerraduras 3 veces antes de poder relajarme lo suficiente para hacer la cena. Mi segunda cita de terapia fue el martes siguiente. Adriana preguntó cómo había estado la semana y le conté sobre Carla apareciendo, sobre sentirme culpable por no ayudarla, aunque sabía que dejarla quedarse sería un desastre. Adriana dijo que necesitábamos trabajar en los límites, que no era responsable de arreglar a mi madre o a mi hermana, que protegerme a mí misma y a Sophie no era egoísta. Me dio guiones sobre cómo responder cuando los miembros de la familia intentaran hacerme sentir culpable, frases simples que podía usar en lugar de explicar o defenderme. Cosas como, entiendo que estés molesta pero no puedo ayudar con eso, o me importas pero necesito proteger mi propio bienestar. Practicamos decirlas en voz alta hasta que se sintieron menos incómodas. Adriana dijo que los límites se sentirían incómodos al principio porque no estaba acostumbrada a poner mis necesidades primero, que la culpa se desvanecería a medida que me hiciera más fuerte. Quería creerle, pero la culpa se sentía permanente como algo que cargaría para siempre. La llamada telefónica llegó el jueves por la noche mientras Sophie hacía la tarea en la mesa de la cocina. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. La hermana de mi madre estaba al otro lado. Dijo que mamá estaba deprimida y no comía, que estaba preocupada por ella, que necesitaba arreglar esto. Sentí que se me oprimía el pecho. Usé uno de los guiones de Adriana. Dije que me importaba el bienestar de mi madre, pero no podía tener una relación que nos dañara a mí y a mi hija. Mi tía dijo que estaba siendo dramática, que toda madre comete errores, que la familia perdona y sigue adelante. Repetí que no podía ayudar. La voz de mi tía se puso cortante. Dijo que yo era egoísta y cruel, que mi madre sacrificó todo por mí. Dije que tenía que irme y colgué. Mis manos estaban temblando de nuevo. Sophie levantó la vista de su tarea y preguntó si estaba bien. Dije que sí y fui al baño para que no me viera llorar. Sophie preguntó por la abuela durante el desayuno el sábado. Dijo que su obra de teatro escolar era en 3 semanas, y si podíamos invitar a la abuela a verla. Se me cayó el corazón. Me senté a su lado y traté de explicar que la abuela no estaba siendo amable en este momento. Así que necesitábamos espacio de ella. Sophie preguntó si la abuela todavía estaba enojada por el marco. Dije que era más complicado que eso, pero sí, más o menos. Sophie asintió y volvió a comer su cereal. No insistió ni hizo más preguntas. Solo lo aceptó y siguió adelante. Eso me asustó más que si se hubiera molestado. Me hizo preguntarme qué más había notado que yo pensaba que estaba escondiendo. Cuánto de la disfunción había absorbido sin que yo me diera cuenta. Fabiola nos invitó a cenar a casa de su madre el domingo. Casi dije que no porque estar rodeada de otras personas se sentía agotador, pero Sophie se emocionó cuando escuchó, así que acepté. La casa de doña Silvia era pequeña y cálida con fotos cubriendo cada pared. El papá de Fabiola estaba allí, y su hermano menor y su esposa. Todos hablaban al mismo tiempo de manera amistosa y se reían de las historias de los otros. Doña Silvia preguntó sobre mi trabajo de enfermería con interés real. Quería saber qué tipo de pacientes veía y si me gustaba más la sala de emergencias o los pisos regulares. Nadie interrumpió cuando hablé. Nadie hizo bromas a mis expensas o cambió el tema para hablar de sí mismos. El hermano de Fabiola le preguntó a Sophie sobre la escuela y escuchó toda su historia sobre su proyecto de ciencias. En un momento simplemente me senté observando cómo interactuaban y me di cuenta de que así es como se ven las familias sanas. Gente que realmente se preocupa por los demás, que se apoyan mutuamente sin llevar la cuenta. El contraste con mi propia familia hizo que me doliera el pecho. La llamada vino de un número que no conocía el martes por la noche. Contesté, e inmediatamente me arrepentí. La voz de mi madre se escuchó frenética y enojada. Estaba llamando desde el teléfono de otra persona porque la había bloqueado. Dijo que arrestaron a Carla por robar en la tienda departamental. Dijo que necesitaba pagar su fianza ahora mismo. Dijo que esto era mi culpa porque me negué a ayudar a Carla cuando necesitaba un lugar donde quedarse, que Carla no estaría robando si tuviera apoyo familiar. Dije que no. La voz de mi madre se hizo más fuerte. Dijo que estaba abandonando a mi hermana en su momento de necesidad, que Carla podía ir a la cárcel, que yo era desalmada y egoísta. Repetí que no y colgué. Luego me senté en mi sofá mirando la pared tratando de convencerme de que tomé la decisión correcta.
La culpa se sentó en mi estómago como una roca. Seguí pensando en Carla en una celda asustada y sola. Seguí diciéndome a mí misma que pagar su fianza no la ayudaría a aprender, que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero saber algo lógicamente y sentirlo emocionalmente eran dos cosas diferentes. Llegué a la escuela de Sophie para recogerla el viernes, y el personal de la oficina parecía nervioso cuando me vieron. La directora me llevó aparte y dijo que mi madre había estado allí 20 minutos antes. Dijo que intentó llevarse a Sophie afirmando que yo le había dado permiso. La escuela siguió su protocolo y llamó a mi celular para verificar, pero no contesté porque estaba manejando. Se negaron a entregar a Sophie y mi madre hizo una escena. Gritó sobre sus derechos como abuela. Amenazó con llamar a su abogado. Seguridad tuvo que escoltarla fuera de la propiedad de la escuela. Se me cayó el estómago. Pregunté dónde estaba Sophie y la trajeron de la oficina. Corrió hacia mí y rodeó mi cintura con sus brazos. Todo su cuerpo estaba temblando. Preguntó por qué la abuela trató de llevársela. ¿Por qué la abuela estaba tan enojada? La abracé y le dije a la directora que necesitaba copias de toda su documentación, que iba a solicitar una orden de restricción. La directora asintió y dijo que ya habían actualizado sus registros para ser extra cuidadosos. Me llevé a Sophie a casa y no me soltó la mano en todo el camino. Fui al juzgado a la mañana siguiente con todo organizado en una carpeta. El reporte policial del incidente escolar. Capturas de pantalla de cada mensaje de texto y correo de voz. Fotos de mi diploma destruido. La documentación del hospital sobre mi madre apareciendo en mi lugar de trabajo. La declaración escrita de la escuela sobre el intento de recogida. Se lo entregué todo al secretario en la ventanilla de trámites y llené los formularios solicitando una orden de restricción. Mis manos temblaban escribiendo cada incidente, pero me obligué a incluir cada detalle. El secretario revisó mis papeles y me dijo que un juez me vería dentro de la hora para la audiencia de emergencia. Me senté en el pasillo fuera de la sala del tribunal viendo a otras personas ir y venir con sus propios problemas legales. Una mujer con un ojo morado. Un hombre que parecía no haber dormido en días. Me pregunté si podían notar solo con mirarme qué tipo de situación familiar me había traído aquí. El alguacil llamó mi nombre, y entré a la sala sintiendo que podría vomitar. La juez era una mujer mayor con lentes de lectura y parecía cansada. Me paré en la mesa y respondí sus preguntas sobre por qué necesitaba protección. Describí a mi madre parada sobre mi diploma. El acoso después de que me mudé. El intento de llevarse a Sophie de la escuela sin permiso. Mi voz se quebró cuando hablé de lo asustada que había estado Sophie. La juez miró mi evidencia por lo que pareció una eternidad. Luego firmó la orden de restricción temporal y programó una audiencia para la permanente en 3 semanas. Me dijo que documentara cualquier violación y las reportara inmediatamente. Al salir del juzgado me sentí extraña, aliviada pero también culpable, como si acabara de hacerle algo terrible a mi propia madre aunque sabía que estaba protegiendo a mi hija. Sophie se despertó gritando esa noche. Corrí a su habitación y la encontré sentada en la cama llorando sobre la abuela tratando de llevársela. La abracé y encendí la luz de noche y le dije que estaba segura, que la abuela ya no podía ir a su escuela. Preguntó por qué la abuela estaba actuando tan mala, y no supe cómo explicarlo de una manera que una niña de 6 años pudiera entender. Le dije que a veces las personas que amamos toman malas decisiones que nos lastiman, que no significa que seamos malas o que hicimos algo incorrecto. Preguntó si la abuela todavía la amaba y dije que sí, pero que el amor no siempre se ve de la manera que pensamos que debería. Tuvo la misma pesadilla las siguientes 3 noches. Cada vez pasé por la misma rutina de abrazarla y tranquilizarla hasta que se volvía a dormir. Durante el día parecía estar bien, pero comenzó a pedir dormir con la luz encendida. Empezó a revisar los seguros de las puertas antes de acostarse. Odiaba que mi madre le hubiera hecho esto, que hubiera hecho que mi hija tuviera miedo en su propia casa. La primera carta llegó 5 días después de que obtuve la orden de restricción temporal. Mi prima la dejó diciendo que mi madre le había pedido que la entregara. La abrí y vi páginas con la letra de mi madre. El primer párrafo me culpaba por destrozar a la familia por algo tan estúpido como un marco de fotos. Decía que estaba siendo dramática y egoísta. El segundo párrafo cambiaba a súplicas. Decía que extrañaba tanto a Sophie que no podía dormir, que lamentaba si me había molestado, pero que estaba exagerando con la orden de restricción. El tercer párrafo volvía al enojo. Me llamaba malagradecida después de todo lo que había sacrificado por mí. Decía que me arrepentiría de esto cuando ella no estuviera y fuera demasiado tarde para arreglar las cosas. Puse la carta en una bolsa de plástico y la agregué a mi carpeta de documentación. 2 días después llegó otra carta a través de un pariente diferente. Esta era más corta, pero seguía el mismo patrón. Culpa, luego lástima, luego amenazas. Documenté esa también. Una semana después llegó una tercera carta con fotos de Sophie de cuando era bebé. Mi madre había escrito al reverso sobre cuánto amaba ser abuela y qué cruel era yo por mantener a Sophie lejos de ella. Tomé fotos de cada carta con mi teléfono y luego conduje a la estación de policía. El oficial que tomó mi reporte era el mismo del incidente escolar. Me recordó y miró las cartas con una expresión seria. Me dijo que estas eran claras violaciones de la orden de restricción, que presentaría informes y los enviaría al fiscal. Preguntó si me sentía segura en mi apartamento y dije que sí. Pero estaba preocupada por lo que mi madre podría hacer después.
Me dio su tarjeta y me dijo que llamara inmediatamente si aparecía cerca de mí o de Sophie. Salí de la estación sintiéndome vigilada, aunque sabía que mi madre no me estaba siguiendo. Solo el conocimiento de que estaba allá afuera tratando de encontrar formas de burlar la orden me hacía mirar constantemente sobre mi hombro. Tuve una sesión de terapia con Adriana esa tarde. Le conté sobre las cartas y los reportes policiales, sobre la culpa que se sentaba en mi pecho cada vez que documentaba otra violación. Adriana me preguntó quién estaba eligiendo violar la orden judicial. Dije que mi madre. Me preguntó quién estaba eligiendo acosarme a través de parientes. Dije que mi madre. Me preguntó quién estaba eligiendo ignorar el fallo de un juez destinado a protegerme a mí y a mi hija. Comencé a llorar porque sabía lo que estaba tratando de hacerme ver. Pero todavía sentía que yo era la que lastimaba a mi madre al meterla en problemas legales. Adriana me recordó que mi madre tenía opciones, podía respetar los límites, podía obtener su propia terapia, podía trabajar en sí misma en lugar de culparme. Cada elección de violar la orden era solo suya. Yo no era responsable de las consecuencias de sus acciones. Asentí, pero la culpa no se fue. Solo se quedó allí en mi estómago como algo pesado que no podía digerir. La fecha de la audiencia permanente llegó 3 semanas después. Me puse la ropa más bonita que tenía y me aseguré de tener toda mi documentación organizada. Entré al juzgado y vi a mi madre sentada en una banca con Carla. Ambas estaban vestidas como si fueran a la iglesia. El cabello de mi madre estaba peinado y usaba maquillaje. Carla tenía puesto un vestido que nunca había visto antes. Parecían personas respetables lidiando con una hija irrazonable. Mi madre me vio y su cara hizo esa cosa donde parecía triste y herida, como si yo fuera la que le había hecho daño. Carla me fulminó con la mirada y le susurró algo a mi madre. Me senté en el lado opuesto del pasillo y esperé a que llamaran nuestro caso. Cuando el alguacil dijo mi nombre me puse de pie y entré a la sala. Mi madre y Carla me siguieron. La misma juez de antes estaba presidiendo. El abogado de mi madre fue primero, y me pintó como una hija sobreprotectora que estaba manteniendo a una abuela amorosa lejos de su única nieta. Dijo que todo el asunto comenzó por un malentendido sobre un marco de fotos, que mi madre había cometido un error en un momento de emoción por el logro de Carla, pero no merecía ser cortada de su familia. Hizo sonar como si yo fuera el problema, como si yo fuera vengativa y cruel. La juez me pidió que presentara mi caso. Caminé hacia la mesa con mi carpeta y comencé a repasar todo. Le mostré las fotos de mi diploma destruido con la huella de la bota todavía visible en el papel. Reproduje los mensajes de voz donde mi madre me llamaba egoísta y amenazaba con llevarse a Sophie. Leí los mensajes de texto donde decía que arruiné la vida de Carla. Presenté la declaración escrita de la escuela sobre el intento de recogida. Mostré los reportes policiales de ese incidente. Luego expuse las 3 cartas que habían violado la orden temporal. Mostré las fechas y los parientes que las entregaron. Expliqué cómo cada carta había seguido el mismo patrón de culpa, lástima y amenazas. La juez miró todo cuidadosamente. Preguntó al abogado de mi madre si tenía alguna respuesta a las violaciones documentadas. Dijo que mi madre solo estaba tratando de comunicarse con su hija, que no entendía los tecnicismos legales de la orden de restricción. La juez miró a mi madre y preguntó si alguien le había explicado lo que significaba una orden de restricción. Mi madre dijo que sí, pero pensó que se trataba solo de no aparecer en persona. La juez le dijo que sin contacto significaba sin contacto por ningún medio, incluidos terceros. Luego firmó la orden de restricción permanente por 3 años. Dijo que si mi madre la violaba de nuevo enfrentaría cargos criminales. Al salir del juzgado sentí todo a la vez. Alivio de tener protección legal ahora. Dolor de que hubiera llegado a esto. Mi madre pasó junto a mí en el pasillo y dijo lo suficientemente fuerte para que yo escuchara que me arrepentiría de esto algún día. Que Sophie crecería y se daría cuenta de qué tipo de persona era yo realmente. Carla me llamó con una palabra que no repetiré. Seguí caminando hacia mi auto y me senté en el asiento del conductor durante 10 minutos antes de poder obligarme a girar la llave. Había protegido a Sophie y a mí misma. Pero también había aceptado que no tenía la madre que siempre deseé tener. Que la persona que me crió nunca iba a cambiar ni ver lo que había hecho mal. Se sentía como estar de luto por alguien que todavía estaba vivo. Carla me encontró en redes sociales 2 días después. Me envió un mensaje diciendo que lamentaba que las cosas se hubieran puesto tan mal entre nosotras. Que quería arreglar nuestra relación. Lo leí y sentí una pequeña chispa de esperanza de que tal vez mi hermana finalmente estaba madurando. Luego seguí leyendo. El mensaje se convirtió en acusaciones sobre cómo siempre había tenido celos de ella, cómo había puesto a nuestra madre en su contra, cómo le debía dinero por angustia emocional. La bloqueé en esa plataforma y me encontró en otra. El mismo patrón. Comenzaba disculpándose, luego se volvía enojada y exigente. La bloqueé en todas partes donde pude encontrarla y le conté a Adriana sobre eso en mi siguiente sesión. Admití que parte de mí había estado esperando que Carla eventualmente entendiera, que viera lo tóxica que era nuestra dinámica familiar y quisiera algo diferente. Adriana me preguntó qué evidencia tenía de que Carla quería cambiar. No pude pensar en ninguna. Cada interacción que habíamos tenido seguía el mismo guión. Quería algo de mí y se enojaba cuando no se lo daba. 3 meses después de mudarme finalmente sentí que podía respirar. El trabajo se había convertido en rutina de una buena manera. Conocía a mis compañeros y ellos me conocían a mí. Gilberto me dio turnos que funcionaban con el horario escolar de Sophie.
Estaba pagando el préstamo de ayuda a tiempo e incluso me sobraba un poco de dinero al final de cada mes. No mucho, pero lo suficiente para no entrar en pánico cada vez que surgía un gasto inesperado. Sophie también parecía más feliz. Ya no revisaba las cerraduras obsesivamente. No tenía pesadillas todas las noches. Había hecho amigos en la escuela y hablaba de ellos en la cena. Preguntó si los niños podían venir a jugar. Dije que sí, y me sentí orgullosa de poder ofrecerle eso. Que tuviéramos un hogar donde se sintiera lo suficientemente segura para invitar amigos. El apartamento todavía era pequeño, y los muebles seguían siendo de segunda mano. Pero era nuestro. Nadie iba a destruir mis cosas o hacer sentir mal a Sophie por existir. Eso importaba más que tener cosas bonitas. Don Carlos tocó a mi puerta un sábado por la mañana y preguntó si Sophie y yo queríamos ir a una parrillada del vecindario esa tarde. Dijo que varias familias se reunirían en el patio y habría niños para que Sophie jugara. Casi dije que no porque estar rodeada de grupos de personas me cansaba. Pero Sophie lo escuchó a través de la puerta y se emocionó, así que acepté. Bajamos a las 2 y había tal vez 15 personas alrededor de un asador. Niños corriendo entre los adultos jugando a las atrapadas. Don Carlos nos presentó a todos, y la gente era amable sin ser entrometida. Preguntaron qué hacía por trabajo y parecieron genuinamente interesados cuando dije que era enfermera. Una mujer dijo que su hija estaba en el grado de Sophie en la escuela y las dos niñas se reconocieron. Corrieron a jugar y me quedé allí hablando con los adultos sobre cosas normales. Trabajos y el clima y el elevador descompuesto que necesitaba arreglo. Nadie preguntó sobre mi familia o por qué me había mudado aquí. Nadie me hizo sentir que tenía que dar explicaciones. Después de una hora, Sophie vino corriendo diciendo que había hecho una amiga y si podían tener una cita para jugar. La otra mamá sonrió y dijo que sonaba genial. Me dio su número y sugirió el próximo sábado. Dije que sí y sentí algo cercano a la normalidad por primera vez en meses. Contacté a la escuela de enfermería la semana siguiente para obtener un diploma de reemplazo. La mujer en el teléfono dijo que costaría 1,000 pesos y tomaría 6 semanas procesarlo. Pagué con mi tarjeta de crédito aunque necesitaba ese dinero para la despensa. Cuando el nuevo diploma llegó en su tubo de cartón, compré un marco negro simple en la tienda de descuentos y lo colgué en la pared de la sala de nuestro apartamento. Pararme a mirarlo me dio esta sensación en el pecho como si estuviera recuperando algo que me pertenecía. Sophie vino y lo miró por un minuto y luego dijo que se veía muy bonito ahí arriba donde todos podían verlo. Le dije que se quedaría allí para siempre y nadie iba a tocarlo. Asintió como si entendiera exactamente a qué me refería. Gilberto me llevó aparte durante mi turno 2 días después y preguntó si quería tomar horas extra los fines de semana. Dijo que una de las otras enfermeras tuvo que reducir su horario y necesitaban cobertura. Lo pensé por tal vez 5 segundos antes de decir que sí. El programa de después de la escuela al que asistía Sofía ahora estaba abierto hasta las 6 entre semana y ofrecía cuidado los sábados también. El dinero extra significaba que podía pagar más del mínimo en mis préstamos estudiantiles cada mes. Trabajé ese primer sábado extra y llegué a casa con 4,000 pesos adicionales en mi cheque. Se sintió como un respiro que no había tenido en meses. Mi sesión de terapia con Adriana esa semana se centró en algo que ella llamaba trabajo de duelo. Seguía usando esa frase y al principio no entendía a qué se refería porque nadie había muerto. Pero explicó que estaba de luto por la madre que siempre quise tener. La que hubiera estado orgullosa de mi título de enfermería y me hubiera ayudado a celebrar en lugar de destruir mi diploma. La que me hubiera elegido a mí a veces en lugar de siempre elegir a Carla. Adriana dijo que aceptar que esta madre no existía y nunca lo haría era un tipo de muerte. Que proteger a Sophie del mismo trato no era yo siendo mala o guardando rencores. Era yo siendo una buena madre rompiendo un ciclo. Lloré durante la mayor parte de esa sesión, pero después me sentí más ligera de alguna manera. La maestra de Sophie, la señora Andrade, me llamó para una reunión la semana siguiente. Conduje a la escuela convencida de que algo andaba mal, pero sonrió cuando me senté. Dijo que Sophie había estado mucho mejor últimamente. Su trabajo escolar estaba de vuelta en marcha y parecía más feliz durante la clase. La señora Andrade mencionó que Sophie había empezado a ayudar a otros niños que parecían tristes o excluidos en el recreo. Los invitaba a jugar o compartía sus bocadillos sin que se lo pidieran. Me senté allí escuchando y me di cuenta de que mi hija estaba aprendiendo cómo se veía la bondad al verme poner límites. Que defenderte a ti misma no te hacía mala. Te hacía lo suficientemente fuerte para ayudar a otras personas también. La carta llegó un martes en un sobre azul pálido con la dirección de mi tía. La abrí parada junto a los buzones en el vestíbulo del apartamento. La hermana de mi madre escribió que mi madre había tenido algún tipo de susto de salud la semana pasada. No dijo de qué tipo, pero mencionó el hospital y pruebas. La carta preguntaba si reconsideraría la orden de restricción porque mi madre necesitaba apoyo familiar en este momento. La leí 2 veces, y luego subí y llamé a mi tía. Le expliqué tan calmada como pude que mi madre tenía otros miembros de la familia que podían ayudarla. Hermanas y primos y amigas de la iglesia. Pero yo ya no podía ser esa persona para ella. Mi tía trató de discutir, pero le dije que mi decisión era definitiva, y colgué. Mis manos temblaron durante 10 minutos después, pero no lloré. Fabiola me invitó a almorzar el siguiente sábado cuando ambas teníamos el día libre. Fuimos a este pequeño lugar de sándwiches cerca del hospital y hablamos durante 2 horas.
Me dijo que estaba orgullosa de lo lejos que había llegado en solo unos meses, que recordaba encontrarme llorando en el estacionamiento y ahora parecía una persona completamente diferente. Dije que no me sentía tan diferente, pero ella no estuvo de acuerdo. Señaló que tenía mi propio lugar y estaba administrando mi dinero y defendiéndome, que estaba construyendo una vida en lugar de solo sobrevivir. Tener a alguien presenciando mi progreso que no estaba siendo pagado para escuchar significaba algo que no podía explicar del todo. Fabiola me abrazó cuando nos fuimos y dijo que estaba contenta de que fuéramos amigas. Me di cuenta de que yo también estaba contenta. Mi 6º mes de aniversario laboral cayó en jueves. Llevé a Sofía a cenar al lugar italiano que le gustaba con los palitos de pan. Nada lujoso, pero pedimos aperitivos y postre, cosa que nunca hacíamos normalmente. Sofía me dijo entre bocados de pasta que estaba orgullosa de mí por ser enfermera y ayudar a la gente enferma a sentirse mejor. Dijo que su maestra había preguntado a la clase qué hacían sus padres por trabajo y ella pudo contarle a todos sobre mí. Miré a mi hija sentada frente a mí y entendí que estaba aprendiendo cómo se veía el verdadero éxito. No la versión que mi madre enseñó donde recibías elogios por hacer el mínimo esfuerzo. La versión donde trabajabas duro y ganabas cosas y te sentías bien con lo que lograbas. Doña Silvia pasó por mi apartamento la semana siguiente con una carpeta llena de papeles. Dijo que el hospital tenía un programa de becas que debería conocer. Pagarían parte del saldo de mi préstamo estudiantil si aceptaba trabajar allí por 3 años más. Me ayudó a llenar la solicitud allí mismo en mi mesa de cocina. La enviamos en línea ese mismo día. 2 semanas después recibí un correo electrónico diciendo que había sido aceptada. El programa cubriría 100,000 pesos de mis préstamos. No era todo, pero significaba que mis pagos mensuales serían más pequeños y pagaría todo más rápido. Llamé a doña Silvia para agradecerle y dijo que eso es lo que hacen las amigas la una por la otra. Adriana y yo tuvimos lo que ella llamó un gran avance durante nuestra sesión a principios de diciembre. Estábamos hablando sobre la orden de restricción y cómo todavía me sentía culpable a veces por obtenerla. Me detuvo y preguntó qué exactamente pensaba que debería haber hecho diferente. No pude responder porque cuando realmente lo pensé había intentado todo. Había puesto límites y mi madre los ignoró. Había explicado cómo su comportamiento me lastimaba y ella lo desestimó. Había ofrecido oportunidades para tener una relación si ella simplemente me trataba con respeto básico y se negó. Adriana señaló que mi madre tuvo innumerables oportunidades para cambiar y eligió no hacerlo cada vez. Que la orden de restricción no era yo rindiéndome con ella. Era yo finalmente aceptando quién era ella en realidad en lugar de quién yo quería que fuera. Algo hizo clic en mi cerebro en ese momento. La culpa no desapareció por completo, pero se volvió más silenciosa. Sophie y yo comenzamos a tener noche de películas todos los viernes después de esa sesión de terapia. Hacía palomitas en el microondas y apilábamos cobijas en el sofá y veíamos cualquier película que ella escogiera. Usualmente algo animado con animales que hablaban o princesas. Durante la segunda noche de película se acurrucó contra mí y dijo que este era su lugar favorito para estar. No la película o las palomitas, sino aquí en nuestro apartamento solo nosotras dos. Besé la parte superior de su cabeza y me di cuenta de que habíamos construido algo bueno de todas las piezas rotas. Nuestro pequeño apartamento con sus muebles de segunda mano y marcos de tienda de descuento era más un hogar de lo que la casa de mi madre alguna vez fue. Estábamos bien. Íbamos a estar bien. Me encontré con Fabiola en la sala de descanso la semana siguiente y se sirvió café mientras me contaba sobre su ida al supermercado. Dijo que vio a mi madre en la sección de frutas y verduras buscando en el contenedor de descuentos. Fabiola describió cómo el cabello de mi madre estaba grasoso y su ropa parecía que la había estado usando por días. Dijo que mi madre estaba hablando sola y regresando manzanas golpeadas porque costaban demasiado. Sentí que algo se retorcía en mi pecho al escuchar eso. Parte de mí quería conducir a ese supermercado y asegurarme de que estuviera comiendo adecuadamente. La otra parte sabía que no podía salvar a alguien que se negaba a admitir que necesitaba ayuda. Le agradecí a Fabiola por decirme y volví a revisar los expedientes de los pacientes. Esa tarde me concentré en llevar a Sophie a su práctica de fútbol y ayudarla con su tarea de matemáticas y hacer la cena en nuestra pequeña cocina. La vida que estábamos construyendo importaba más que la que dejé atrás. 2 días después busqué en línea grupos de apoyo y encontré uno que se reunía los martes por la noche en un centro comunitario al otro lado de la ciudad. El sitio web decía que era para hijos adultos de padres narcisistas. Y me senté mirando esas palabras durante 10 minutos, antes de llenar el formulario de contacto. La líder del grupo me llamó esa misma noche y explicó cómo funcionaban las reuniones. Dijo que podía solo escuchar si quería y no tenía que compartir nada hasta que me sintiera lista. Llegó el martes y dejé a Sophie en casa de Fabiola. Luego conduje al centro comunitario con mis manos temblando en el volante. 8 personas estaban sentadas en círculo en una habitación que olía a café y libros viejos. La líder del grupo me dio la bienvenida y preguntó si quería presentarme. Dije mi nombre y que recientemente había cortado contacto con mi madre. Una mujer frente a mí asintió como si entendiera todo lo que no estaba diciendo. Durante la siguiente hora escuché a la gente hablar sobre días festivos arruinados y logros desestimados y ser culpados por cosas que no eran su culpa. Un hombre describió cómo su madre apareció en su boda e hizo una escena sobre los arreglos de los asientos. Otra mujer habló sobre su padre llamándola egoísta por mudarse a un estado diferente por un mejor trabajo.
Cada historia se sentía familiar de una manera que me hacía un nudo en la garganta. Cuando terminó la reunión, 3 personas se acercaron para decirme que se vuelve más fácil. La mujer que asintió antes me abrazó y dijo que llevaba 5 años sin contacto, y finalmente dormía toda la noche. Conduciendo a casa me sentí menos sola de lo que me había sentido en meses. La líder del grupo me envió por mensaje de texto la fecha de la próxima reunión y la guardé en mi teléfono. 5 meses después de dejar la casa de mi madre tenía suficiente dinero ahorrado para un pequeño viaje. Le dije a Sophie que iríamos a un parque estatal a 2 horas de distancia el fin de semana, y ella saltó de emoción en la sala. Empacamos sándwiches y cajitas de jugo y su oso de peluche favorito. El parque tenía senderos para caminar y un lago y zonas de acampar con áreas para fogatas. Sophie tomó mi mano mientras caminábamos por el bosque mirando pájaros y rocas interesantes. Hizo preguntas sobre cada árbol e inventé respuestas cuando no sabía las reales. Esa noche asamos malvaviscos sobre la fogata y se llenó la cara de azúcar pegajosa. Me miró a la luz del fuego y dijo que esta era la mejor aventura de todas. Sentí algo cálido extenderse por mi pecho que no era solo por el fuego. Dormimos en la tienda de campaña escuchando grillos y por la mañana comimos cereal en tazones de plástico mientras veíamos salir el sol sobre el lago. Sophie dijo que quería volver aquí cada año y hacerlo nuestro lugar especial. Le prometí que lo haríamos. El dinero todavía es escaso la mayoría de los meses. Y todavía tengo momentos donde dudo de cada elección que he hecho. A veces me despierto a las 3 de la mañana preguntándome si debía haber intentado más duro arreglar las cosas con mi madre. Todavía lloro la relación que quería donde ella estaría orgullosa de mi título de enfermería y me ayudaría a criar a Sophie y actuaría como una abuela normal. Esa versión de mi madre no existe, y probablemente nunca existió. Pero Sophie está mejorando en la escuela y haciendo amigos y aprendiendo cómo se ven las relaciones sanas. Estoy construyendo una carrera en el hospital y doña Silvia me ayudó a ser promovida a un puesto con mejores horas. Tenemos a Fabiola y su familia y a don Carlos al lado y a la gente de mi grupo de apoyo que entiende cómo se siente. Estoy aprendiendo que la familia que eliges importa más que la familia en la que naces. Proteger mi paz no es egoísta. Es necesario para ambas. Vamos a estar bien.